Eh, eh, Quiero invitarlos a nuestras próximas reuniones, el 21 de octubre, dentro de 8 días, a esta misma hora, la doctora Margarita Hoyos, psicóloga, nos va a hablar sobre cómo acompañar efectivamente en un duelo, cómo acompañar a alguien que está en el duelo, o si lo estamos viviendo nosotros, cómo pedir que nos acompañen en ese duelo. Y dentro de 15 días, Catalina Maecha nos va a hacer un taller práctico de cómo hacer un altar de muertos al mejor estilo mexicano. Entonces vamos a trabajar, a hacer las cosas para hacer un altar de muertos con todos los requisitos mexicanos. Y en 15 días, el 5 de noviembre, Asunción Álvaros del Río, de mexicana, psicóloga y doctora en bioética, nos va a hablar sobre la libertad al final de la vida. El 2 de noviembre es el Día Mundial por la Libertad al final de la vida, la libertad que tenemos de tomar decisiones. Entonces el 5 de noviembre lo vamos a conmemorar desde la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente con una charla sobre ella. Y hoy les vuelvo a presentar a la doctora Mariluz Restrepo. Mariluz es comunicadora social y doctora en filosofía, ha sido profesora universitaria, es profesora emérita de la Universidad Nacional y nos va a hablar sobre la muerte y la cultura. Entonces, Mariluz, te dejo con la palabra. Buenas noches, buenas tardes de miércoles. Me encanta poder participar con ustedes en una presentación sobre la muerte. La hemos nombrado genérico, la muerte y la cultura, porque seguramente va a haber más sobre el tema. Voy a compartir una presentación para ir hablando desde ahí y hacer las cosas un poco más agradables. Entonces, ustedes me permiten un segundo mientras comparto la pantalla y a ver, screen sharing. Ah, no me deja. No me deja compartir la pantalla. Carmen, se dice que tú desactivaste a todo el mundo. Me dice host, no puedo, Mercio, que me desactivaste la compartida de la pantalla. Sí, tienes que, Carmen. Bueno, entonces te puse de anfitrión, que no tienes que hacer nada. Ok. No, me sigue diciendo, el host desconectó la compartida de pantalla. No, pero ya te dice anfitriona, ya eres tú la anfitriona. Ya, perfecto. Bueno, empecemos, por favor, ya. No podía empezar esta presentación y conversación con ustedes sin hacerle un homenaje a Quino, quien ha muerto hace poco. Muchos dirán, se fue, nos dejó a Mafalda, nos dejó las caricaturas, pero se fue con 1000 eufemismos. Se murió Quino. Y aquí está, pues, lo que nos pasa seguramente a todos ante la muerte, y es que igual golpea la puerta, pero todos quisiéramos decir que no estamos, que todavía no. Para mirar el tema de la cultura, yo le he puesto ya para esta ocasión una delimitación. Me voy a dedicar solamente a mirar lo que la gente se imagina de la muerte, algunas creencias sobre lo que pasa al morir y el más allá, y el sentido, los sentidos que se le pueden dar a la muerte. Podríamos haber tocado el tema desde muchos lados, podríamos haber hablado de las ceremonias que se hacen, del miedo a la muerte, de los fantasmas, de la relación de la muerte con el tema, con los temas culturales legales, por ejemplo, o con los temas de salud, o con la relación con la vida, o una perspectiva netamente filosófica. Yo me voy a limitar a 3 puntos concretos. Vamos a empezar por cómo concebimos la muerte y cómo se ha concebido la muerte en diferentes culturas, cómo creemos que eso ocurre y cómo le damos sentido al morir, pues como las diferentes culturas. Y aquí hago una salvedad importante. Cuando hablo de culturas, voy a hablar de culturas antiguas y de culturas contemporáneas que se entrecruzan. En muchas ocasiones una cultura antigua puede tener 2 o 3 visiones simultáneas
en muchas ocasiones esas visiones han perdurado y hoy hacen parte, por ejemplo, de modelos religiosos, de las formas de diferentes religiones que existen, metidas y unidas, entreveradas con maneras míticas o con formas folclóricas o con creencias que se desprenden de ancestros y que se han ido modificando a medida que hay mil manifestaciones de las personas humanas. Voy a empezar por la definición de... ¿Ahora? El diccionario de la Academia de la Lengua plantea 3 definiciones que son ya de por sí complicadas. Muerte, dice el diccionario, es llegar al término de la vida. O sea que el final de la vida, el término, se acabó la vida. No hay más vida. Sin embargo, todos sabemos que muchos creemos, creerán en momentos distintos, en épocas distintas, en lugares distintos, que puede haber otra vez, puede seguir la vida, tal vez no como la conocemos en la Tierra, pero así como cambió ahorita con la pandemia nuestras formas de relación, no quiere decir que la relación se acabó. Entonces ahí hay ya un problema. Y si lo que corresponde al contrario de la muerte es vida, pregunta grande, o si el opuesto a la vida es el nacimiento. ¿Y qué implica cuando entendemos que vida y muerte no son opuestos, sino que lo que contrapone la muerte es el nacimiento? ¿Eso qué supondría? La segunda definición que plantea el diccionario es la de cesación de la vida. O sea, que se suspende las funciones vitales. Deja uno de respirar o de que el corazón camine, o etcétera. Eso también ya es un problema. Solamente somos un elemento, un objeto, una parte biológica, o el ser humano es más que funciones vitales. Y la tercera definición que plantea el diccionario de la Academia Española de la Lengua es así tranquilamente: la muerte es inexistencia. Y tal vez eso aclara muchos de los miedos que tenemos. Es no ser, es estar sin identidad, es caer en un vacío, es el miedo a que haya algo que uno no puede explicar. Entonces esto nos pone en grandes líos. La primera parte es, ¿qué es lo que sabemos de la muerte? ¿Qué sabemos? Sabemos muy poco, pero sabemos. Y sabemos, primero que todo, es que es un hecho, ocurre para todos, sin distinción, ricos, pobres, gordos, flacos, de diferentes géneros, lo que quieran, jóvenes y viejos. Es un hecho para todos, sin distinción. Es inevitable. Quisiéramos pararla. Parte de lo que ha ocurrido, sobre todo en el final del siglo XX y el principio del siglo XXI, es quererla alargar, hacerla inevitable, pero en el fondo no se puede. Pero tampoco se puede deshacer. Una vez muerto, muerto quedó. Una vez está muerto, todos hemos visto películas donde la persona por X motivo tiene un problema cardíaco y le dan y le dan y le dan y puede volver a respirar y seguramente no estaba muerto. Pero si está muerto, todos nos acordaremos de estas películas con esta persona que sigue y todo el mundo le dice, ya, no puede, no hay nada que hacer, no se puede deshacer. Y la muerte siempre es algo que no sabemos cuándo llega, es impredecible. Puede ser ahorita o puede ser preparada, pero a pesar de eso nos sorprende. Nos sorprende el momento de la muerte. Podemos estar muy preparados para ver a alguien morir, porque ese es el otro punto. La muerte siempre es la muerte del otro y tampoco sabemos qué le pasa al otro. O sea, la muerte mía, pues no voy a estar para contarla como no estaba para contar el nacimiento. Sin embargo, siempre nos sorprende la muerte del otro. Y sabemos, evidentemente, que es parte de la naturaleza. Y sin embargo es trágica. Es una tragedia. La muerte se nos convierte en tragedia, aunque no sea por un motivo criminal. Y creo que esto es muy importante. Es evidente. Se nos aparece ya la muerte ahí. Cuando uno reconoce a alguien muerto, muerto está. Y sin embargo, con esa evidencia de que todos sabemos que se nos ha muerto alguien, así sean los bisabuelos, es desconocida. Entonces podemos empezar con un gran problema y es que la muerte es un enigma. Un enigma es como un juego. He puesto esta ilustración de la Edad Media
renacimiento, se corre, ¿no? Los periodos nunca son fijos, porque pues es como un juego de ajedrez en donde uno puede prever casi el movimiento del otro y sin embargo, nos pueden asombrar con el movimiento que haga. Es un juego que no sabemos. Por lo tanto, la muerte diríamos que es indescifrable. ¿Y cómo es indescifrable? Porque es una cifra que no podemos descubrir. Cifra en el sentido no numérico, sino que algo está cifrado, quiere decir que está cubierto, que es evidente, pero no es. Es un enigma. ¿Qué no sabemos? Entonces, ¿qué ocurre ante estos saberes aparentes? ¿Qué nos interroga? ¿Qué nos interpela? Nos interpela que es un evento o es un proceso. ¿Es una cosa que ocurre ya o es algo que toma tiempo? Es algo que toma tiempo desde cuando nacemos hasta cuando nos vamos, ahora sí es verdad, nos morimos. ¿O es un proceso también cuando estamos muriendo? Cuando empezamos a dejar de respirar, ¿o cómo? ¿Es una agonía o es un evento? Aún en ataques al corazón, fíjense que es una pregunta que los médicos no es claro. Este es un tema bellísimo para hacer una charla con médicos porque hay discusiones al respecto de este punto. Otra pregunta grande es si hay un límite exacto, o sea, si hay una división que uno pudiera controlar entre estar vivo y estar muerto, o si existen estos estadios intermedios. Eso es consecuencia de lo anterior. Y consecuencia de lo anterior es si es un fenómeno netamente biológico, o sea, se para el corazón. Hay grupos humanos que dicen que cuando el corazón para, ya se define muerto. Corazón, o cuando se deja de respirar, no hay oxígeno y por lo tanto el corazón muere. Pero hay otros que dicen no, hay una muerte cuando deja de haber funciones cerebrales. Y todos sabemos cómo se han mantenido personas vivas con muerte cerebral, pero que siguen respirando artificialmente y a veces no artificialmente. ¿Está viva esa persona o está en un estado intermedio? Y hay preguntas de otra índole. Las tres siguientes son más, las primeras tres son en relación con ese momento de la muerte y lo que significa. Las tres es, ¿qué nos ocurre cuando morimos? ¿Qué nos ocurrirá? ¿Dolerá? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando uno por fin se muere? Nos vamos, hay gente que dice que ha tenido algunas experiencias que se va por entre un túnel, pero hasta ahí llegamos. O que ve una luz muy fuerte. Y por supuesto hay 1000 películas que juegan con eso. La siguiente es, ¿qué nos pasa después de morir? ¿Seguimos vivos? ¿Seguimos mirando lo que ocurre en la Tierra? ¿Nos volvemos fantasmas? Toda la teoría de los fantasmas, tema para otra conversación bien interesante. Toda la relación entre muerte y fantasma y todo lo que ocurre alrededor. Y finalmente, cómo se relacionan muerte y vida no necesariamente como opuestos. Entonces, voy a dedicarme a mirar ahora cómo diferentes culturas se han imaginado la muerte, cómo la han personificado, cómo nos la imaginamos, cómo creemos que es. Empiezo con cualquier orden, simplemente cosas que ocurren hoy. La muerte en una ilustración de 1890 de el ángel caído, el ángel diablo, Samael, llamado de 1000 maneras, Lucifer. El ángel de la muerte sigue siendo un ángel con alas, solamente que se lleva a los muertos. ¿Será? O esta figura de colección del Japón que hoy los japoneses siguen cuidando. Fíjense la importancia de las alas. Shinigami. Y los japoneses la pueden tener coleccionada como uno colecciona otras cosas, o como ocurría en el siglo XVI, que la gente tenía bellas figuras de calaveras, no solamente en las obras de arte, sino ellas como tal, y era un adorno que uno ponía en la casa, la calavera, para acordarnos. Siglo XVI es más o menos Renacimiento, dependiendo de qué país estamos en Europa, pero para acordarnos que somos frágiles y que nos vamos a morir. O, por ejemplo, cartas del tarot. Todos ustedes saben que la muerte en el tarot es muy significativa. Voy a devolverme ahora sí históricamente para mirar representaciones, personificaciones de la muerte, en este caso, en América. Miren la maravilla de las personificaciones del Supay de los incas. Miren cómo colecciona pues calaveras, cadáveres, pero fíjense que tiene una cara dura, es miedoso, tiene cuernos,
es espeluznante. Miren en la de los mayas, que es interesantísimo, uno ve calavera y uno puede ya ver los ancestros de lo que puede ser una Catrina. Y muy importante, los aztecas también tienen muchísimos adornos, muchísimas opciones, pero en este caso es una diosa mujer. Me parece que es muy importante destacar cómo en principio la muerte podría parecer masculina y sin embargo en muchas culturas se la imaginan más femenina y se la imaginan entonces mucho menos agresiva, mucho más dulce. Eso tiene excepciones. Miremos qué pasa, por ejemplo, con los griegos. Los griegos tienen un juego muy importante, perdón, me equivoqué, los egipcios, no, un salto de lapsus. Es evidente que son los egipcios. Los egipcios tienen un dios que de alguna manera es el acompañante y el que lleva a los muertos al subterráneo. Ellos van a seguir viviendo debajo de la tierra y por eso les ponen todas las cosas habidas y por haber. Quien ha estado en Egipto o quien ha visto las pirámides, por supuesto, en este momento hace poco descubrieron 50 nuevos sarcófagos completos, absolutamente impecables, con todo lo que está del muerto más cosas adentro en Egipto. Sin embargo, está el otro lado, es Anubis, y está Amit, que es, pues esto, un monstruo, mire que tiene patas de un animal, cabeza de otra, manos de otra, que está listo para cuando Osiris lo juzga, esto lo vamos a ver en otra, más adelantico, comérselo. O sea, y no pueden seguir vivos. Y es muy importante esta cuestión dual, o sea, ya no de mujer y hombre, sino de una parte positiva de la muerte y una parte negativa, una parte que vuelve y vive y una parte que es negativa. No es exactamente igual en la perspectiva católica, pero van a ver la influencia. Y en China, por ejemplo, existen los dos, simultáneos, de hecho se llaman blanco y negro. La muerte es blanco y negro, ambas cosas. Agresiva, nos atafaga o nos acompaña aún más allá. Aquí sí estamos en Grecia y aquí también hay dos juegos bien importantes. Voy a hacer un paréntesis. Creo, Carmenza, que me cambiaste porque yo no lo puedo cambiar. A ver, es que si me cambiaste dónde están las figuras y yo no alcanzo a ver lo que estoy mirando. O sea, me quedaron, no, yo no he hecho arriba, nada. me quedaron arriba y no las puedo. No, yo no he hecho nada. No, Bueno, no ustedes sé me hacer contarán porque cosas los veo maravillosas. toda la línea, pero no la veo vertical, sino la veo horizontal, entonces me tapan cosas, pero ustedes me ayudarán. De todas maneras, uy, se pasó una, justamente, tan extraño. Bueno, aquí hay varios problemas con Grecia. En la Grecia antigua, antes de la Odisea y los libros principales de las épicas griegas, los griegos pensaban que las personas seguían vivas, solamente que de otra manera. Clarísimo. Y lo consideraban excelente, muy parecido a como los egipcios lo planteaban. Y había el dios Tánatos, pero no había juicio ni había nada. Sin embargo, en la medida en que las culturas se van mezclando, Tánatos es el dios de la muerte, por si acaso es hermano, que ese es tema para otra charla, del sueño, o sea, la relación entre muerte y sueño. Tánatos es hermano del dios sueño. Pero existe otra figura de muerte, que es la Ker o la Poena se llama, que es malévola. Aquí es al revés. El dios bello es Tánatos, que simplemente cuida del Hades, donde van los muertos. A veces tiene un perro, muy interesante porque los perros también están en las culturas mexicanas. Sin embargo, hay otra figura que es la terrible, la que asusta, la que muerde, y otra vez mire que tienen alas, ambos, ¿no? Ambos tienen alitas. Y están las arpías y están las esfinges. Son tres tipos de diosas malévolas que se llevan a los muertos y se los jalan y se los llevan y no los dejan vivir esa otra vida que podría ser posible. Y por supuesto está la gran figura griega que todos conocemos de la Medusa.
La medusa es una de las gorgonas, son varias. Esto es todo de la mitología grecorromana. Esta medusa es otra vez una bella estatua, parecida a la que mostré al principio, que era parecida a la calavera. La gente podía tenerlas en sus casas, pero miren que parecería que es mujer, pero de pronto es un muchacho joven, y la gracia es esa ambigüedad del sexo, y está llena de culebras. Y ustedes se acordarán del mito de Perseo y la medusa, en que la medusa, Perseo le toca ir a matarla, no voy a contar todo el mito, pero él no sabe qué hacer, porque si la mira a los ojos, cualquiera que mire a los ojos a la muerte queda petrificado. O sea, la muerte es piedra. Uno queda quieto, sin movimiento, piedra, estancado, sin ninguna posibilidad de otra forma de vida. Perseo se las arregla y hace ver su reflejo en el escudo y la mata a la muerte sin mirarla. Y bueno, todo lo demás. Pero mira, a mí lo que me interesa aquí es esa figura de la muerte como lo que petrifica. Y de hecho esa es una palabra que uno usa mucho, quedó petrificado, quedó como muerto, quedó quieto. El problema ahí es el movimiento. O sea, estamos vivos, no estamos muertos mientras tengamos algún movimiento. De golpe mental, de golpe físico. Ambas cosas, o una de las dos, o ambas. Y miren la cercanía con, por ejemplo, esa muerte terrorífica del islamismo y de algunos grupos judíos, sobre todo bien antiguos. No estamos hablando del judaísmo de la época de Cristo, sino los judíos antiguos. De Azrael, miren este horror de sujeto, no tiene víboras, pero miren esta cantidad de alas, mejor dicho, esto es un horror. Pero miren lo interesante, el dios del hinduismo y budismo, que es Yama, se llama de diferentes maneras, Jimmy, también Yami, pero mírenlo con todas sus formas. Miren aquí otra vez este dios rojo, lleno de cabezas arriba, monstruoso, que se lleva a la gente. Entonces fíjense cómo ya hay unas razones de ser. Nosotros en las personificaciones, pues la que más conocemos es esta esqueleto sin cara, la mitad de las veces es femenino por correlación con las Catrinas, que tiene una hoz. Y aunque a nosotros nos parezca angustiante, es muy bella esta imagen, porque es un manto como el de los sacerdotes. Esto es una imagen que aparece más o menos hacia la Edad Media, como tal, pues principios de la Edad Media, y se va transformando y se instala para siempre ya en la modernidad europea. Pero ella lo que hace es cosechar almas, pero es como un santo, es como la túnica es como la túnica de cualquiera de los grupos religiosos. Me acuerdo, por ejemplo, del nombre de la rosa y las maneras como se visten los benedictinos o los capuchinos particularmente. Y la hoz es la hoz que va cosechando almas para llevársela, punto. Ahora, las Catrinas son una modalidad de lo mismo, pero miren la belleza. O sea, primero son femeninas, son catrinas, son sonrientes, claro, pues yo sé, están en calavera, pero la sonrisa es muy importante, no se les han caído los dientes. Y la primera es una diosa, es la diosa, las otras ya son 1000 figuras, y sobre esto no voy a seguir hablando porque para eso está Catalina en la próxima sesión de octubre. Pero es muy bello porque es esta figura positiva de la muerte. Y lo mismo ocurre en las culturas celtas. La diosa Banshee tiene, otra vez volvemos a lo mismo, 2 caras. Mírenla en la cara, que es más o menos parecida con su túnica a lo negro, a la maldad. Y sin embargo esta otra, dice la leyenda, que cuando alguien se muere, aparece esta bella mujer vestida de blanco con una carroza de cristal que se lleva a los muertos al Hades. Y quería mostrarles otras 3 figuras femeninas, porque uno nunca cree que esto ocurre, pero miren esta belleza de Gana, la diosa que recoge a los muertos. Miren en China, otra opción, y miren esta belleza de los esquimales. ¡Qué mujer tan linda! Bueno, el segundo punto que quiero trabajar entonces es cómo se imaginan diferentes culturas ese momento de morir, que aquí hemos dejado en 1000 preguntas, y lo que ocurre después de la muerte, mejor dicho, la muerte y el más allá de la muerte. ¿Hay más allá de la muerte? Entonces volvemos a los egipcios y aquí hay cosas que
de verdad a mí me han encantado. Pues los egipcios de verdad creen que las personas se van a vivir debajo de la tierra. La figura de arriba, sin embargo, muestra, aquí están los dioses, aquí está el dios, está por supuesto Osiris, aquí están otra vez representados los mismos, y aquí está el otro, listo para comerse a los que miren la balanza. O sea, los que no caben se van para el horror del lugar y no pueden vivir felizmente. Siguen estando debajo de la tierra, pero les restringe su modo de vida. Los egipcios, digamos, replicaban las formas de vida de la tierra y dependiendo del manejo, de la manera como mueren, no porque se han manejado bien en la vida, sino por la manera como mueren o por el lugar que ocupaban en la sociedad, se lo come y se lo lleva a lugares menos amables. Está Osiris, que es el juicio. Aquí está el dios Anubis ayudando a la momia. Aquí están ejemplos de dónde van. Si en Grecia iban al Hades, aquí en inglés se llama el campo de Reeds, lo traducen por la campiña de Aaru, que es también el campo de las ofrendas. Miremos en Grecia. En Grecia es una belleza porque en las tradiciones más después de la Ilíada y la Odisea, Caraonte es el que, miren, otra vez en una barca, acompaña a los muertos a través de un río, el río Aqueronte, y los lleva en la barca amablemente. Sin embargo, pues mire cómo aparece Hermes junto con Tánatos, pues son los tres hermanos. Tánatos es el rey de la muerte, Hipnos es el del sueño, y Hermes es el dios mensajero, es el dios de la comercio, es el dios que lleva y trae. Y aquí están llevándose al muerto amablemente. Abajo pues está un barco funerario ya romano, es la misma coincidencia, pero lo que quiero hacer notar aquí es que la palabra en griego para que es héroe es la misma de muerte, porque en Grecia los héroes no son antes de morir. O sea, si ustedes miran la Ilíada y la Odisea, todos los que mueren se vuelven héroes porque mueren jóvenes o porque mueren con muchísimo coraje o porque mueren violentos. Y son los seres que quedan vivos los que los vuelven, son los humanos los que vuelven al muerto un héroe. Muerto y héroe es lo mismo. La gracia de las personas en Grecia es tratar de volverse héroes, es vivir como héroes, sobre todo masculinos. Aquí hay unas connotaciones muy fuertes en que el héroe no es heroína, son héroes de la guerra o de las virtudes, no necesariamente por la guerra. Quería mostrar la semejanza con tumbas en todo lo que es el mundo de América. Esta de arriba pues es mexicana también. Miren esta belleza de tumba que encontraron en tierra adentro, cómo hay un inframundo, cómo hay unos lugares donde las personas siguen vivas en muchas de las culturas ancestrales y por eso las entierran con toda clase de objetos. Y de hecho nosotros todavía nos cuidamos de eso, ¿no? ¿Con qué entierran al muerto? Con el mejor vestido, le quitan o no, le ponen la joya, le ponen o no el disco que preferían, aunque sea abrazadito, le ponemos la música o no en el entierro, le ponen un libro, le ponen algo que le significaba mucho. O sea, ¿por qué le metemos cosas al ataúd aunque creemos que no viven con cuerpo? Los que son de algunas religiones, fruto del judeocristianismo. Salto a otra cultura muy diferente, porque si estas creen en el inframundo, los vikingos, y miren cómo esto se relaciona con las culturas como tal, los vikingos, cuyo dios es Odín, el dios de la muerte, mírenlo tan bello otra vez con perros, los perros aparecen en muchos lados. Otro de los animales que aparece, que aquí está, son las aves de rapiña, por supuesto, los halcones en Egipto, pero aquí a las personas las creman en un barco y las dejan irse, siguen creyendo en un más allá, pero se van, se fueron. Y todavía hay muchos entierros en los países de descendencia vikinga, todo lo que es Escandinavia, en donde consideran que esa cremación tipo pira, que ocurría también en Roma, es muy válida. ¿Por qué? Porque hay necesidad de quemar el cuerpo para que pueda desprenderse el alma y seguir viviendo. Aquí en todos los grupos, pues en este caso voy a trabajar el Tíbet, pero pues me supongo que ustedes saben que para estos grupos
de budismo y de hinduismo, la vida es un ciclo. Y ahí hay dos imágenes. Sin embargo, miren al dios atrás. ¿Se acuerdan? El dios de la China, que es otra vez llama, otra vez aquí atrás, aquí, con sus cabezas y tal, pero él sabe que es un círculo. Y los entierros se llaman entierros celestiales. Este me encantó a mí. Esto es todavía hoy, ponen al muerto afuera, esto es una ilustración, por supuesto, pero antigua, de cómo los aves de hay reales, pero me pareció demasiado burdo poner esa, de cómo las aves de rapiña se comen al muerto, cuando se comen, le rompen el cráneo para que el alma salga, y las mujeres, mira, aquí está el muerto, estas son dos mujeres, esta es una foto de más o menos 1940, llevando al muerto a un lugar arriba en la montaña donde hacen una pira para ya acabar de quemar los huesos y que el alma pueda estar feliz. De alguna manera, pues esto tiene que ver con todos los procesos de incineración, pero pues nosotros no participamos del proceso, sino que se va por entre un hueco y no sabemos qué pasa. En Bali, que esto es muy bello, esto es otra vez desde el hinduismo, consideran que hay 4 espíritus que lo acompañan a uno en la vida, representados por 4 mujeres, que son la inteligencia, la amistad, la fuerza y la poesía. Y cada vez que uno está triste, cada vez que uno tiene un problema crítico, uno puede acudir a ellos y le ayudan. Pero cuando se muere, son las que están encargadas de llevarse las almas al cielo. Entonces llegamos al cielo. Hay muchas culturas que creen no necesariamente en cielo, sino en un concepto de paraíso. O sea, cuando las almas se van, no estoy hablando de Egipto, ni tampoco de los griegos, digamos que hasta el siglo V, porque ahí ya se mezcla con toda la tradición judeo-itada, pero muchas culturas del islamismo creen en el cielo, ya vamos a ver, hay muchísimos grupos humanos de diferentes formas que hablan del paraíso. Me interesa la de los 7 cielos del Islam, porque uno siempre ha hablado y una persona está en el 7º cielo, en castellano. Y miren de dónde sale, porque hay diferentes cielos para diferentes cosas. Aquí es una ilustración de más o menos 1220, de cómo los ángeles buenos también, como en Bali, están llevándose las almas al cielo. Y bueno, aquí vamos a mirar el otro problema. Aquí estamos en el infierno. Y miren esta maravilla. Mesopotamia sin fecha. Estamos hablando de, ¿se acuerdan en la historia? El Éufrates y el Tigris, toda la parte donde se une pues Siria, Tararán, hasta Turquía. Hay un dios que se llama Dusil, que es torturado por los diablos. O sea, allá hay diablos en Mesopotamia y el dios se portó mal y entonces lo están torturando. Y hay una imagen muy parecida en el Islam por mujeres que son torturadas porque se dejaron ver el pelo. Entonces las mujeres en el Islam no pueden dejarse ver el pelo y las queman vivas. Tortura están muertas ya, perdón. Pero en el infierno las vuelven a quemar y las torturan por haberse dejado ver el pelo. Sí, miren, aquí está el guardia Malik en las puertas del infierno. Miren que siempre salen candelas y esas cosas. Miren, otra vez llama. Esto es una belleza de tapiz grandísimo que está en el Museo de Chennai en China, que es llama y todo su corte en el infierno, el mismo Dios en el infierno. Y por supuesto, lo que muestra uno de los libros más importantes de la Edad Media, el Hortus Deliciarium, ese es el infierno con diferentes capas, ¿no? Entonces el infierno siempre con lugares de tortura, lugares de horror. No sé si alcanzan a ver aquí cómo están metiendo a pues en una pira. En cada uno le hacen unos males terribles. Miren esto, miren aquí. Entonces como que hay una parte de después de muerto que es terrible. Aquí hay 2 obras de arte, bueno, en diferente forma, pero yo escogí esta de Hieronymus Bosch, porque está por un lado el paraíso y por otro lado el infierno. Miren otra vez cómo llega hasta la candela. Y me supongo que todos ustedes saben que el purgatorio no aparece sino hasta 1220. Fue aceptado por la iglesia. Hay elementos en la Biblia, en tanto la Biblia como en las escrituras, como en los evangelios,
en que mencionan que hay momentos de tránsito para pasar del cielo, del muerto, pues de morirse, al cielo, pero no un lugar específico como lo planteó pues Dante en la Divina Comedia, y esta es una de las ilustraciones, otra vez hay que pasar por una cantidad de pasos y de pruebas, como en los cuentos infantiles, para poder llegar al cielo mientras uno está en el purgatorio, que no han decidido qué hacer con uno. Entonces, para completar esta parte, ¿cómo hemos visto la muerte? La muerte la vemos como una disolución. O sea, es algo natural y uno se muere. Así ocurre en Sumeria. Los estoicos, que es un grupo griego, consideran que es parte de la naturaleza y se muere y uno simplemente se deshace, y obviamente este es el principio de los que podemos entender por ateos, y es que no creen, ateos no creen en que haya un ser superior manejado por una religión. Hay ateos que creen en un infinito, pero pues uno se deshace y ya, sin estar vinculados a una religión. O la muerte, en esas personificaciones que hicimos y en esa manera de lo que ocurre después de la muerte, cuando una persona muere, se va a vivir subterráneamente. Por lo tanto, la muerte no es una disolución, sino es un tránsito para una vida subterránea. Eso se da en Egipto, en Grecia, en Roma, en las Américas, en Mesopotamia. Para otros, la muerte es un renacer. O sea, es cómo se completa el ciclo y volvemos a nacer. Tal vez no lo planteé, pero miren lo importante aquí, estaba en la diapositiva, pero yo lo tengo tapado y no me acordé, pero así lo ven los celtas en el ciclo y así lo ven los egipcios. La palabra para mamá en árabe que usan en Egipto hoy es la misma para muerto. O sea, la muerte es una madre nueva. La muerte es lo que engendra una nueva vida. Y en muchos grupos africanos también consideran que la muerte es renacer de otra forma. Para los vikingos se va a ese mundo desconocido. Los vikingos ancestrales pues no tenían, evidentemente sabían que uno le daba la vuelta al mundo. Sabemos todos de las excursiones, de las aventuras de los vikingos, pero es un mundo desconocido al que se van. Para otros grupos humanos muy cercanos al budismo y al hinduismo, las dos religiones no son igual, pero tienen los mismos orígenes, tienen muchas cosas semejantes, sobre todo en este tema, y es que volvemos a la unidad y reencarnamos, pero podemos reencarnar en una mata o en un animal o en lo que sea. O sea, todo es una unidad, somos una unicidad, de la cual la unicidad se manifiesta de mil maneras, como flora o como fauna o como animales, como todo el mundo vegetal y animal, y uno reencarna en su momento. Para el cristianismo y el islamismo aparece muy claro el infierno y el paraíso. Como les digo, para otras culturas hay ideas de paraíso, o sea, ideas más bien de que hay un juicio y unas personas van a unos lugares mejores que otros. Pero como tal, el infierno y el paraíso es un problema muy fuerte, pues también de las culturas chinas en algunos puntos. Y solamente los católicos en el siglo XIII, 1220, aprueban el purgatorio como un lugar al que uno llega y uno se ganaba indulgencias, ¿se acuerdan? Entonces uno compraba indulgencias para pasar menos tiempo en el purgatorio, y todo esto es un problema pues de la compra y venta y finalmente los islámicos, aunque puedan participar de otro, acuérdense que estas cosas se cruzan, ellos no son juzgados nunca, ellos no se juzgan por el bien y el mal, sino porque tienen ya un destino predeterminado. Cuando mueren ya se sabe a dónde van a ir, o al infierno, o al quinto cielo, o al séptimo cielo. Esto nos pone entonces, para ir cerrando, en los sentidos del morir. ¿Qué sentido tiene morir para estas culturas distintas? Y podría aquí detenerme en cada una de ellas, pero para muchos grupos humanos una muerte es bella porque se muere joven, como en los griegos, porque hay valor, porque hay un vigor grande. O es una muerte heroica porque después esa persona fue una persona noble y también es corajuda o es vigorosa o es joven, la volvemos heroica. O sea, la muerte de Héctor es heroica no porque se deja matar de Aquiles, sino porque está muy joven y la peleó hasta el final. Héctor y Aquiles, ¿no? ¿Se acuerdan?
en la Odisea. O es una muerte gloriosa porque tiene coraje y se le mide. O es virtuosa porque hay un sacrificio. Esto es muy propio de todos los santos y de todos los mártires. O es una muerte honorable porque defendemos el honor. También base de toda la Edad Media, los duelos, o la persona que muere por amor o muere porque le agredieron su honor porque le iban a quitar su novia o su plata o su lo que sea, se tiran el guante, ¿saben? El tema de los duelos, todo un tema maravilloso para otra charla. Ahí lo que llamaron la muerte improvisa, o sea, inesperada, la que no debería haber ocurrido y ocurre. La muerte dolorosa de una agonía extendida. Y muy recientemente, esto es muy propio de finales del siglo, de la segunda parte del siglo XX, la muerte digna, que hace honor al nombre de la fundación, que es el respeto por poder morir y por aceptar la muerte sin mayores tribulaciones. Esto nos lleva a mirar cómo hemos cambiado entre lo público y lo privado, de la muerte en casa a la muerte que se hace pública. Aquí es la muerte justamente en una de las óperas de Berlioz que se llama Los Troyanos, que pasean a Héctor por todo el pueblo. Aquí está representado en la ópera, pero Héctor muere y todo el proceso es mostrárselo a todo el mundo. O sea, hay que mostrar al muerto para alabarlo. O un proceso privado-público que existe desde siempre, las procesiones. Esta es una procesión en Roma, pero en las formas primitivas la gente se moría en casa y no se hacía muy pública por problemas de higiene, era una cosa cerrada, pero lo acompañaban en la procesión ya al cadáver o a la cremación o pues a la pira. Un punto muy importante de todo lo que es la modernidad, estamos hablando del Renacimiento, siglo XVI para adelante más o menos, siglo XV y XVI, en que la gente sabe que se va a morir. Esta es una ilustración del Quijote, pero santo. Cervantes, como el Quijote, en el Quijote es claro que dice, y ya, me voy a morir, no paso de 3 días, sé que me voy a morir y lo acepto. Y lo que yo podría llamar una muerte institucionalizada, que es la que hemos visto con más frecuencia ahora, fruto de las tecnologías médicas, que es la muerte en el hospital. Eso está cambiando. En la Edad Media aparece, acuérdense que es la época de la plaga, Edad Media alta, ¿no? Ya al final de la Edad Media, con la plaga, con muchísimos muertos, con muchísimas enfermedades, aparece un libro precioso, ahí está el facímil, que se llama El Ars Muriendo, o sea, el arte de morir, que le da a uno muchas, está ilustrado bellísimo, podría haber puesto 1000 ilustraciones, podemos trabajar un día solamente esto, pero da seis pistas. Hay que consolar, hay que evitar las tentaciones de la impaciencia y de la avaricia, hay que contestar un interrogatorio, hay que estar como Cristo, hay que estar acompañado y hay que orarle al muerto. ¿Y esto a qué me lleva? ¿Cómo son las actitudes ante la muerte? Para muchos grupos de los que hemos mirado, como los egipcios, que van a vivir de otra manera, pero por allá debajo de la tierra, aprovechen la vida mientras se van para otro lado. Vivan al máximo. Los griegos con virtudes. Nadie está diciendo, pero hay que vivir la vida lo mejor que se pueda. Para otros esa aceptación es algo natural, así ocurre. Para otros la muerte en las culturas genera ese miedo al juicio, ¿qué tal que me coma este monstruo animal y no me deje llegar a alguno de los lugares tipo paradisíacos? O ese miedo a no existir, a desaparecer. Todo el tema del miedo podría ser otra charla con ustedes. O hay momentos en que se aspira a la muerte, se desea, como los de los que se mueren por amor. Yo no quiero más de este suplicio tan terrible sin mi mamá y me quiero morir. O los que se desapegan y meditan, muy propio de todo el budismo zen, y los que para otros es un alivio y un descanso. Quiero terminar con 2 puntos que resumen todo. El ser y no ser, de la famosa obra Hamlet de Shakespeare, creo que nos ayuda a entender estas posibilidades de la muerte. O sea, ante la inexistencia, ¿somos o no somos? ¿Existimos o no somos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, dormir, la relación con el sueño, nada más. Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los 1000 choques que por naturaleza son herencia de la carne. Es un fin
piadosamente, dignamente, diría yo, deseable. ¿Cuántas veces no queremos morir, no seguir en un sufrimiento, no necesariamente por amor, sino ante una vida que no tiene sentido? O esta que es bellísima, este es un antropólogo que escribe una novela basada en sus experiencias en el Polo Norte con los grupos inuit, que dice, está esta vieja, un grupo inuit no tiene más de 20 personas, no pueden vivir más porque pues es la familia cercana, y la abuelita está ya que no puede más, ya no puede comer, ya los hijos tienen que morderle la comida, y entonces miren cómo termina. Ocurre que una vieja está cansada de estos largos viajes, está muy débil y tiene mucho sueño. La primavera ya no agita su sangre. La vieja conocía el futuro porque conocía el pasado y su familiaridad con las cosas de la vida le permitía comprender y por lo tanto aceptar sin rencor la eterna tragedia de naturaleza. Es menester que la carne perezca para que la carne pueda vivir. Y así fue como, sin sentir dolor alguno, pasó a las regiones del sueño eterno y apacible. En el cuento ella se sube, ¿qué es lo que hacen los esquimales del Polo Norte? Se sube en un témpano de hielo y se va, se congela y hasta ahí es. Entonces, desde un miedo aterrador hasta una pregunta por la inexistencia y el alivio, pasando por el desapego y la capacidad de entender que morir nos toca a todos. Bueno, no sé si me pasé del tiempo, nos quedan como 15 minuticos nomás para unas. Bueno, yo puedo estar el tiempo que quieran, pero pues era por una hora. Yo atiendo a sus comentarios, opiniones, críticas, etc. Pues Mariluz, no, excelente. Has dado un recorrido por todos los conceptos de la muerte súper interesante. O sea, me ha parecido fascinante tu visión y desde la cultura, pero también de entre las percepciones de la muerte. Me ha gustado un montón tu conferencia, muy, muy completa, y lo que dices, pues podemos programar para el próximo año como muchas conferencias sacadas de facetas que has tocado en esta charla, para ampliarla, ¿cierto? Bueno, Rosa Cecilia Caro dice, bellísima, muchas gracias, ¿cierto? Si alguna tiene preguntas, si tiene comentarios que hacerle a Mariluz, pues bienvenida. Y me puse bufanda y todo para que me vieran viva y no pandémica. Ajá. Tal cual. No, las preguntas son las que sean, que si no sé, no voy a contestar porque no, pues no. Yo, como les digo, no soy antropóloga, yo soy una estudiosa, hace muchos años, una estudiosa de las culturas. A mí me interesa entender los problemas de las culturas, todo lo que percibimos del mundo, la manera como creemos que comemos o como bailamos, es lo que es la cultura, que es lo que creemos que son las cosas, que esto es cómo nos las imaginamos, cómo las creemos y cómo le damos sentido a las cosas que hacemos, en este caso incluyendo la muerte. Ajá. Ok. ¿Y qué temas crees tú, Mariluz, que serían bien interesantes para que yo tome nota y vamos organizando ya lo que será el próximo año? Pues yo te digo que las personas que están ahorita podrían decir que de todas las barbaridades, aperturas más bien, pero que son cosas que no están completas, que les podrían interesar. Yo las fui mencionando, pero me gustaría que ustedes mismos, si quisieran oír profundización en algún lado, pues pudieran comentar sí. que chévere aquí o chévere allá o chévere tal. Y yo les cuento si puedo o no puedo, porque no es que yo sea una teórica de la muerte, soy, como les digo, una estudiosa de formas culturales. Me interesa la historia para entender hoy cómo entendemos lo que nos pasa en la vida. Ajá. Preguntan que si lo de la muerte es un tema de género, ¿sí? Al decir la muerte. Pues lo que pasa es que yo ahí tengo una posición muy, muy fuerte. El lenguaje depende en cada idioma puede ser masculino o femenino, lo cual no tiene nada que ver con el género en el sentido de personas. La muerte se llama la muerte, pero como lo mostré, y me parece que eso podría ser una discusión, y con Catalina González, la que hizo el tabú de la muerte,
¿por qué me insistí tanto en mostrar que esa figura de la muerte o es masculina o es femenina o es ambas o es ambigua, es calavera, pero pues ni idea, que los mexicanos la vuelvan femenina y amable? Obviamente que entonces ya hay rasgos culturales en donde lo femenino suele ser pues el cuidado no necesariamente negativo, sino que la mujer es la que cuida, la que se embaraza, la que da la luz, como conté en la palabra egipcia. Muerte y madre es lo mismo porque la madre genera otra cosa, la muerte genera, o sea, gesta, ¿no? Se embaraza, uno al morir se embaraza de algo nuevo que va a ocurrir, pero sí, ese puede ser un tema, creo que se podría unir a otros idiomas. Cuando el diccionario define muerte o el muerto, o la muerte, el morir, o el muerto. Pues el muerto dicen, el que muere, pero muerte es simplemente un sustantivo femenino. En muchas culturas estas cosas pueden ser confusas. En italiano, por ejemplo, yo traté de aprender italiano, entiendo y leo, pero me queda muy difícil porque cuando yo estaba feliz creyendo que estaba usando el artículo femenino, ellos esa cosa, no me acuerdo cuál, era masculina. Entonces no es estable que en inglés, que no hay artículos, la muerte es un it, no es ella ni él, she no es. Pero en cambio, por ejemplo, en inglés un barco siempre es femenino. Nosotros llamamos los barcos, pues eso. Para los marinos ingleses, un barco es otra vez una matriz, es una mamá, es un contenedor. Entonces, aunque no tiene artículo, porque sigue siendo un it, cuando uno escribe sobre el barco tiene que decir después she, no it, sino she. Entonces, esto es muy relativo. Y pues ahí ya hay una discusión si de verdad, si cambiamos el idioma, va a cambiar nuestra actitud entre las mujeres, y yo no creo. Creo que eso no. La mesa podría ser el mesa. Ajá. Ok. Beatriz, pero ¿qué les gustaría? Si les interesaran otros temas, pues... A mí me gustaría, gracias Mari, me pareció muy interesante. Hola, Katica, ¿estás ahí? Yo quiero que hagamos una sobre el lenguaje. Muy calladita. Sí. Hagamos una sobre el lenguaje y los obituarios. Sí, los obituarios que nos mostró Cecilia, muy pero lo de género también. Carmenza, muy interesante. Sí, yo quería preguntarte, me gustó mucho una clasificación que hiciste como de distintas concepciones de la muerte en distintas culturas, como cuando hiciste como una síntesis general. Y atrás, tal vez, no, atrás. Eso, lo que pasa al morir, ¿no? Disolución, vida subterránea, renacer, mundo desconocido, unidad, infierno, purgatorio y destino predeterminado. Pero en la disolución, que pones a los sumerios, a los estoicos, a los ateos, te faltarán los judíos. Los judíos también piensan que hay una disolución, ¿no? Que no pasa nada. Me causa mucha curiosidad que no hay representaciones de esa disolución. No, pues tal vez precisamente porque es una disolución, tal vez no hay manera de representarlo, pero no hay tampoco como ningún tipo de simbología, como no hay representaciones de la concepción de la muerte como disolución. Sí, no sé, el polvo, ¿no? En polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, pero no hay realmente no encontraste ninguna... No, nada. Y de hecho los judíos, hay grupos de judíos que consideran que de todas maneras hay un juicio al morir. Hay un juicio. O sea, el judío pues sí, se disuelve en el sentido de que somos polvo y no queda nada, pero sí hay un juicio al morir. En los grupos de judíos es bien complicado porque los ancestrales son mucho más cercanos a estos modos, digamos, mesopotámicos, egipcios. Pero después de Cristo, el judaísmo también, al principio insistía yo, me parece muy importante hacer esto. Estas divisiones y los nombrecitos que puse acá no están completos. O sea, podríamos haber entrado a otras millones de culturas y seguramente los mexicanos se cruzan con unos y otros, pero digamos que
que formas de creencias ya judeocristianas no son las mismas del judío ancestral antes de la ruptura pues, de la aparición de Jesús, ¿cierto? Pero sí, hay muchísimos otros, yo no agregué otros, sí. Pero pues esta historia de una disolución en donde es natural y yo, pues toda la química y física cuántica, todo lo que es hoy el estudio cuántico es eso, ¿no? Somos igual partículas infinitesimales, pues tendrían, por eso creo que es tan difícil representarlo. Sí. Somos particulitas cuánticas y bueno, yo creo que ahorita con uno de los premios Nobel vuelven a darle toda la razón a Einstein en que ni el tiempo ni nada, todo el tiempo es una construcción cultural, bueno, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero me llama la atención eso, que no haya como representaciones de la muerte como aniquilación, disolución, que hayan hecho como una carrera artística, digámoslo así, como sí, sí. Que se reconozcan, que se hayan convertido, que se hayan vuelto canónicas, ¿no? Como si la representación de la muerte con el manto y sin la cara, sí. O la calavera, etcétera, ¿no? O hueca, justamente un hueco, ¿no? Pero sí, muy interesante tu apuesta. La próxima charla que voy a dar en noviembre va a ser sobre justamente representaciones de la muerte en las artes. Pues sí voy a tomar algunos ejemplos visuales, pero también quisiera como tomar algún ejemplo seguramente de ópera o por lo menos musical, pues como en literatura, pero no, puedo hacer un paneo grande y luego me voy a querer centrar como en 2 o 3 obras de arte que no son la típica muerte de Jesús, no es la pietà que todo el mundo supondría, sino muchas representaciones muy distintas del momento, de la muerte justamente como una cosa imposible de mostrar. No es visible que la muerte solamente se queda en un muerto ahora, pero la muerte, ¿cuándo ocurrió? ¿Qué pasó? Pues no. En el Ars Moriendi es muy interesante porque hay como un niño chiquito que sale de la boca en las ilustraciones que se lo lleva el ángel o el demonio. Entonces uno expulsa o los 21 gramos de la película se me olvidó cómo se llama la película. 21 gramos. 21 gramos, obvio. 21 gramos. Sí. Pero si a alguien de verdad le interesaría alguna charla, porque no nos cuenta, porque pues podemos hacer un día, la que estábamos proponiendo para que todos se enteren es una sobre, justamente, pues tanto los eufemismos sobre muerte, la palabra muerte, que uno dice se fue, se va, pero esto puede estar unido a obituarios y lo que está ocurriendo con los obituarios ahorita, con la pandemia, que Carmenza nos ha dado montones de muestras, pero creo que hay mucho más que eso, porque ¿por qué todas estas figuras simbólicas del halcón o del fuego que se vuelven lenguaje y se vuelven imagen frente a la muerte, ¿no? Sí. Okay. Uno podría pensar en un tema de educación y muerte. Porque ay, si pero hay Rosita, por supuesto, la hacemos juntas. Porque por supuesto ese es un tema totalmente ausente de la escuela. Sí, y yo, Dina, yo te devuelvo la pregunta. Cuando pasa una ocurrencia que generalmente en un colegio, estoy pensando en colegios, ¿no? Se muere alguien, un chico porque tuvo un accidente o le dio un aneurisma o bueno, una cosa más grave, pues la dificultad para manejarlo solo es desde el duelo y la psicología, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo más lo abordan o qué? No, es que no sé, la muerte en la escuela es un tema privado. La muerte tiene que ver mucho con lo privado. Es un tema de la familia. Es como cuáles son como las formas familiares para abordar esa muerte. Pero, digamos, a mí no me ha tocado sino un solo caso en el colegio y cómo hacerlo público, pues ponía una dificultad grande, ¿no? Por las edades de los niños, por las creencias de los padres de familia, por las diferentes aproximaciones que se tienen acerca de la muerte, que tienen que ver mucho con lo personal y lo privado y las creencias y
si los niños deben saber o no deben saber, si se oculta, no se dice el niño, estos murieron si no se fueron para el cielo. Sí. ¿No? Hay muchos eufemismos alrededor de ese tema. Sí. Pero yo te pregunté lo del género porque siempre me llamó mucho en 100 años de soledad toda la referencia que hay a la muerte y al género, ¿no? Úrsula es la que entiende el nacimiento y la muerte. Úrsula se queja de que los aurelianos y son los que quieren ver la cantidad de muertes, ¿no? Como que el tema de la comprensión de la muerte es un tema de Úrsula, de Amaranta, los huesos de los papás que eran de Fernanda del Carpio, ¿no? Como que es un tema, es hablado entre las mujeres y vivido entre las mujeres, y en los hombres es la guerra, es el poder, es la violencia. Y me parece que ahí apuntas algo importantísimo. Todas ya digamos, otro tema es las ceremonias. Son las mujeres las que lloran. De hecho, en momentos históricos, aún en la Edad Media, al hombre se le pide que no llore. No, pues en la Edad Media, con la plaga, con tal, las que lloran son las mujeres. A los hombres, su merced, quieto. Y muestre fortaleza porque uno no se deshace ante una muerte, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que ahí, pues es que todo está, yo creo que el tema de la muerte es como el amor. Es un tema, si uno mira, no hay literatura, no hay que no incluya de alguna manera una comprensión sobre qué es morir en relación, más que con la vida, con el amor. No el amor romántico solamente y los duelos, sino es un tema de esos que está presente y yo pienso que también, aparte de la educación sexual, en colegios yo creo que el tema del amor no se toca en los colegios. Amor, ¿no? Amor humano y amor divino y amor lo que quieras, pero pues de golpe se llama cuidado como de golpe tú lo estás manejando en el colegio, pero son problemas en que a la larga, ¿dónde está el amor? También se da en un momento dado, se quita, pasa por el cuerpo como la muerte, o si hay alma, yo no hablé del alma aquí casi nunca, pero pues la mencioné, pero no salí no todas las culturas creen que hay alma, se pueden llamar de diferentes maneras, pero es lo que da la pista para entender toda la historia de los fantasmas. Y de hecho, yo por ejemplo, en esta búsqueda tan grande que hice, pues todas las imágenes de muerte hoy están muy relacionadas con esta literatura, con los tatuajes, con elementos míticos de antes que hoy se están volviendo a retomar como Marvel, montones de videojuegos de estas cosas espantosas, pero por ejemplo el concepto de héroe, nosotros somos héroes antes de morir, de hecho no mueren los héroes, esos son semidioses, tal vez eso tampoco lo dije, para los egipcios, todos los que van debajo de la tierra son diosecitos, chiquitos, antes de que lograran armar toda su armazón de dioses grandes, los muertos se vuelven pequeños dioses. Otro tema que no mencioné, porque es que la cultura es cuál es la relación entre vivos y muertos, que por un lado es honrarlos, por otro lado es volverlos héroes, o por otro lado es lo que va a hacer Catalina Maecha con los altares de los muertos, es como no solamente celebramos periódicamente a mi muerto, pero a todos los muertos, o cómo es que uno va al cementerio y pues todos los rituales, digamos, todos los procesos de entierro y de lo que sigue, de tener un altar en la casa, de bueno, entonces, uno qué hace con las cenizas, las pone encima de la chimenea, o un día se aburre y las echa entre la chimenea, pero ¿qué hace? Pero bonita la ceremonia, las ceremonias son importantes. Pues muy interesante, Marilu. Pues muchísimas gracias por haber Los rituales son muy importantes. Martica, ¿qué hay? Sí. Muchas gracias, Mariluz. Muchas gracias Mariluz, a todas gracias. por su participación. A ustedes, hablamos próximamente. Por la preparación y su brillante exposición. Y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora en la charla sobre cómo acompañar en un duelo con la doctora Margarita Hoyos. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, gracias, Mariluz. Muchas gracias a ustedes, con muchísimo gusto. Rosita, ahorita hablamos, ¿no? Ahorita hablamos. Bueno, chao, chao. 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 Chao, chao, Carolina y Martica y Catalina. Chao, Mariluz.
Besitos. Gracias. Nos hablamos. Chao. Y mañana hablamos temprano. Bueno, gracias. Chao. Pues aquí nos dejaron, nosotros podemos seguir aquí, pues ya no se puede. Ay, yo no sé. Rosita ya se fue. Bueno, chao, chao.